El río lo devolvió. Eso fue lo primero que dijo doña Cleotilde cuando lo sacó del agua aquella mañana, que el río lo había devuelto, que algo en la corriente lo había empujado hacia la orilla en lugar de arrastrarlo hacia abajo, hacia las piedras oscuras, donde nadie volvía. El niño tenía 6 años, se llamaba Ciro, y cuando lo pusieron sobre la hierba mojada, tosiendo agua y temblando de frío, no lloró. Solo miró el cielo con unos ojos que ya habían visto demasiado para su edad. La noche anterior, su padre lo había cargado hasta el puente. Evaristo era un hombre que había perdido todo lo que no debía perder y había guardado todo lo que no debía guardar. Había perdido a su esposa, la madre de Ciro, cuando el niño tenía 3 años, de una fiebre que nadie supo curar, y había guardado la rabia, el licor y la convicción de que ese hijo era la causa de todos sus males, la razón por la que su vida se había convertido en lo que era. Lo miraba y veía el rostro de su mujer, y en lugar de que eso lo ablandara, lo endurecía. Esa noche, borracho como pocas veces lo había estado, lo tomó de la mano en la oscuridad y caminó con él hasta el puente de piedra que cruzaba el río más caudaloso del pueblo. Ciro no preguntó a dónde iban. Había aprendido que preguntar traía golpes. En el puente, Evaristo lo miró por última vez con esos ojos que nunca habían sabido quererlo, y sin una sola palabra lo soltó sobre el barandal. Ciro cayó al río en la oscuridad. No supo nadar. Nunca le habían enseñado. Solo sintió el frío brutal del agua cerrándose sobre él, el sonido del mundo desapareciendo y una oscuridad que no era como ninguna otra que hubiera conocido. Luego, algo lo empujó. No supo qué fue. No había ramas ni rocas en ese lugar. Solo el agua que de repente pareció moverse diferente, empujándolo hacia la orilla con una insistencia que no tenía explicación natural. Sus manos tocaron barro, sus rodillas rasparon piedra, y Ciro salió del río sin entender cómo, jadeando, escupiendo agua, vivo. Doña Cleotilde lo encontró al amanecer cuando fue a lavar ropa. Era una mujer de 60 años, sin hijos propios, que vivía sola en una casa pequeña a orillas del río y que tenía la costumbre de hablar con Dios mientras lavaba, como quien habla con un vecino de confianza. Cuando vio al niño tirado en la hierba, cubierto de lodo y con los labios morados de frío, no gritó ni corrió. Se arrodilló a su lado, le puso la mano en el pecho para sentir si el corazón latía, y cuando lo sintió, cerró los ojos y murmuró algo que Ciro no entendió en ese momento, pero que nunca olvidó. «Gracias, Señor. Sabía que tenías un motivo para pedirme que viniera temprano hoy». Lo llevó a su casa, lo limpió, lo abrigó, le dio caldo caliente que él tomó con las 2 manos porque no podía dejar de temblar. No le preguntó qué había pasado esa mañana. Le preguntó cómo se llamaba, si tenía hambre y si le gustaba el maíz con queso. Ciro respondió que sí a todo, incluido lo del nombre, con esa voz pequeña y cautelosa de los niños que han aprendido que las preguntas de los adultos suelen venir seguidas de algo malo. Esa tarde, Evaristo no fue a buscarlo. Tampoco fue al día siguiente, ni al siguiente. El pueblo era pequeño y todo el mundo sabía lo que Evaristo era cuando bebía. Nadie se sorprendió demasiado cuando corrió la voz de que el niño estaba en casa de doña Cleotilde. Algunos hasta dijeron que era mejor así, que el muchacho estaría más seguro lejos de ese hombre. Lo que nadie dijo en voz alta era lo que todos pensaban, que Evaristo había querido deshacerse de él. Ciro se quedó en esa casa pequeña a orillas del río. Los primeros meses fueron extraños para él. No estaba acostumbrado a que nadie lo golpeara antes de dormir. No estaba acostumbrado a desayunar todos los días. No estaba acostumbrado a que alguien le preguntara cómo se sentía y esperara de verdad la respuesta. Cada vez que doña Cleotilde hacía alguna de esas cosas, él se quedaba quieto un momento, como esperando que viniera el golpe detrás. El golpe nunca vino.
Poco a poco, con la misma lentitud con que crece una planta en tierra pobre, Ciro empezó a confiar. Doña Cleotilde lo llevó a la escuela cuando cumplió 7 años. El primer día, un niño le preguntó dónde estaba su papá. Ciro lo miró un momento y respondió que no tenía. El niño dijo que todo el mundo tiene papá. Ciro no contestó. Miró por la ventana hacia el río que brillaba a lo lejos y pensó en el puente, en la oscuridad, en el agua cerrándose sobre él. Y luego pensó en el empujón, en esa cosa invisible que lo había llevado a la orilla. No supo qué era eso que lo había empujado, pero empezó a hablar con ello de noche, antes de dormir, igual que hacía doña Cleotilde cuando lavaba. No sabía rezar formalmente, nadie le había enseñado. Solo hablaba en voz muy baja, diciéndole a esa cosa invisible lo que le había pasado en el día, lo que le preocupaba, lo que no entendía. Era como hablar con alguien que no contestaba con palabras, pero que de algún modo siempre escuchaba. En la escuela no le fue fácil. Llegaba con ropa remendada y zapatos que no eran de su talla porque doña Cleotilde no tenía mucho dinero y hacía lo que podía. Había niños que se lo hacían notar, que se reían de su bolsa rota y de su cuaderno que era la mitad de un cuaderno porque doña Cleotilde lo cortaba por la mitad para que durara más. Ciro aprendía a recibir esas burlas con la misma quietud con que había aprendido a recibir los golpes de su padre, aunque éstas dolían diferente. Los golpes de su padre eran físicos y pasaban. Las burlas de los otros niños se quedaban flotando en el aire de la sala de clases como algo que él respiraba aunque no quisiera. Pero había algo que los otros niños no tenían. Ciro leía. No porque alguien se lo pidiera, sino porque el día que doña Cleotilde le puso el primer libro en las manos, algo dentro de él se encendió con una intensidad que no supo explicar. Era un libro viejo, con las esquinas dobladas y varias páginas sueltas, que hablaba de un hombre que había cruzado un desierto sin agua. Ciro lo leyó 3 veces seguidas, luego buscó otro, luego otro. La maestra lo notó antes que nadie. Se llamaba profesora Amalia y tenía la paciencia de alguien que lleva muchos años eligiendo ver lo que los demás no ven. Un día, después de clases, lo llamó y le preguntó si le gustaba leer. Él dijo que sí. Ella le preguntó si sabía por qué. Él pensó un momento y dijo que cuando leía, el mundo de adentro era más grande que el de afuera. La profesora Amalia no respondió de inmediato. Solo lo miró con una expresión que Ciro tardó años en saber interpretar. Una mezcla de tristeza y esperanza que tienen los adultos cuando se encuentran con un niño que ya sabe demasiado sobre el dolor, pero todavía no sabe todo lo que puede llegar a ser. Desde ese día, ella le prestaba libros, 1 por semana, a veces 2. Ciro tenía 9 años cuando vio a su padre por primera vez desde aquella noche en el puente. Fue en el mercado. Evaristo estaba sentado en la acera con una botella entre las piernas y los ojos perdidos. Había envejecido de un modo brutal, de esos envejecidos que no tienen que ver con los años, sino con lo que uno carga por dentro. Estaba sucio, flaco, con la ropa hecha jirones. Ciro se detuvo a 3 metros de él. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Evaristo levantó los ojos, lo miró y algo cruzó por su rostro que no era exactamente nada. No fue reconocimiento ni vergüenza ni arrepentimiento. Fue solo un parpadeo, como si el cerebro le mostrara algo que los ojos no querían procesar. Luego volvió a bajar la mirada a la botella. Ciro siguió caminando. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo de la habitación pequeña que doña Cleotilde le había dado, con sus libros apilados en la pared y el sonido del río llegando desde afuera, y pensó en muchas cosas. Pensó en la pregunta que llevaba años cargando sin hacérsela a nadie. ¿Por qué?
No el porqué de esa noche en el puente, que ya había dejado de entender como algo que necesitaba entenderse, sino el porqué de todo lo demás. ¿Por qué ese padre y no otro? ¿Por qué esa noche y no otra? ¿Por qué el río lo había devuelto? Habló con esa cosa invisible como siempre lo hacía. No tengo respuestas, le dijo. Solo quiero saber si tiene sentido lo que me pasó. Si hay un para qué en todo esto. No hubo respuesta esa noche. Tampoco la esperaba. Pero a la mañana siguiente, cuando se despertó, algo había cambiado de lugar dentro de él. Una cosa pequeña, difícil de nombrar. Como si durante la noche alguien hubiera movido un peso de un lado al otro de una balanza y el equilibrio fuera diferente. Los años siguieron pasando de ese modo. Ciro creció en la casa de doña Cleotilde como crecen las cosas que nadie plantó deliberadamente, pero que encuentran tierra buena, despacio, con raíces firmes, sin mucho ruido. Aprendió a cargar leña, a reparar el techo cuando llovía, a cocinar lo básico para cuando la anciana se enfermaba, que era cada vez más seguido. Aprendió que el cuidado no es una sola cosa grande, sino 1000 cosas pequeñas, repetidas todos los días. Que querer a alguien se parece más a la rutina que al milagro, aunque a veces el milagro también aparece. En la escuela siguió siendo el de la ropa remendada, pero también siguió siendo el que leía más rápido, el que respondía a las preguntas difíciles, el que la profesora Amalia señalaba sin decir nada cuando alguien preguntaba quién podía resolver tal o cual problema. A los 11 años ganó un concurso de redacción del pueblo. El tema era libre. Ciro escribió sobre un río, no sobre su río ni sobre su noche en el agua, aunque eso estaba en cada línea aunque nadie más lo supiera. Escribió sobre cómo los ríos no eligen a dónde van, pero siempre llegan al mar. Sobre cómo el agua que parece perdida en la tierra vuelve a subir como lluvia. Sobre cómo nada de lo que el río se lleva se pierde del todo, solo cambia de forma. La profesora Amalia leyó el texto en voz alta frente a todos. Cuando terminó, había silencio en el salón. Ese silencio particular que hace el aire cuando algo verdadero ha sido dicho. Ciro recibió el premio con las manos quietas y los ojos secos, como siempre recibía las cosas, sin aspavientos, como alguien que sabe que lo que viene de afuera importa menos que lo que uno guarda adentro. Doña Cleotilde estaba en la última fila. Cuando se miraron, ella le hizo un gesto pequeño con la cabeza. Uno de esos gestos que no necesitan palabras porque llevan años de conversación detrás. Él tenía 12 años cuando ella se enfermó de verdad. No fue de golpe. Fue de ese modo en que se enferman los viejos que han vivido mucho y trabajado más. Una cosa lenta que va apagando las luces una por una. Primero las rodillas, luego el pecho, luego el cansancio que no se iba ni durmiendo. Ciro empezó a levantarse antes del amanecer para hacer lo que ella ya no podía: lavar, cargar el agua, preparar la leña para el día. Luego iba a la escuela, luego volvía y hacía lo que hiciera falta. No lo hacía con resignación ni con lástima. Lo hacía con la misma naturalidad con que ella lo había cuidado a él, que es la única manera en que el cuidado verdadero se puede dar. Una tarde, mientras Ciro le cambiaba el vendaje en un pie que ya no sanaba bien, doña Cleotilde lo miró con esa mirada larga que tienen los viejos cuando quieren decir algo importante y no saben si el momento es el correcto. «Ciro», dijo, «¿recuerdas lo que te dije el día que te encontré?» Él recordaba. «Gracias, señor. Sabía que tenías un motivo para pedirme que viniera temprano hoy». Ella asintió despacio. «Siempre supe que ese motivo eras tú, pero no en el sentido que crees. No para que yo te cuidara a ti, sino para que tú aprendieras a cuidar». Ciro no respondió de inmediato. Siguió con el vendaje, con las manos tranquilas y la cabeza baja. Y cuando terminó, cuando todo estaba en su lugar, miró a la anciana y dijo algo que ella no esperaba.
Ya lo supe desde hace tiempo, solo estaba esperando que usted me lo dijera. Doña Cleotilde se rió, una risa pequeña, de esas que duelen un poco porque vienen de un lugar muy profundo y se mezclan con muchas otras cosas. Afuera, el río seguía sonando igual que antes, como siempre. Como algo que no tiene principio ni fin, pero que siempre está ahí, constante, llevando el agua de un lugar a otro, sin descanso, sin queja, cumpliendo su propósito con la misma paciencia con que Dios cumple los suyos. Ciro tenía 13 años y todavía le faltaba mucho camino por delante, pero ya sabía algo que muy poca gente aprende tan joven, que el río que intenta ahogarte a veces es el mismo que te está llevando a donde tienes que estar. No era el único que lo sabía. La profesora Amalia llevaba tiempo observándolo con esa atención que los buenos maestros reservan para los alumnos que cargan más de lo que pesan. Había visto cómo llegaba cansado, pero puntual, cómo sus cuadernos eran los más completos a pesar de tener los útiles más pobres, cómo nunca pedía ayuda en voz alta, pero tampoco la rechazaba cuando alguien se la ofrecía sin hacerlo sentir menos. Un viernes por la tarde, cuando los demás niños ya habían salido corriendo hacia sus casas y sus meriendas y sus tardes sin mayor peso, la profesora Amalia le pidió que se quedara un momento. Le puso sobre el escritorio un sobre pequeño. Adentro había una hoja con el membrete de una institución de la ciudad. Un programa de becas para niños con mérito académico de zonas rurales. La fecha límite para postularse era en 3 semanas. Ciro lo leyó una vez, luego lo leyó de nuevo. ¿Usted cree que yo podría?, preguntó. La profesora Amalia no respondió con palabras. Solo recogió los últimos 5 cuadernos de evaluación que él había presentado durante el año y los puso uno encima del otro frente a él, en silencio, como quien construye un argumento sin necesitar decir nada. Ciro entendió. Esa noche se lo contó a doña Cleotilde. Ella lo escuchó desde su cama, con los ojos más brillantes que de costumbre, y cuando él terminó de hablar, le dijo algo que él guardó en ese lugar adentro donde uno guarda las cosas que no quiere olvidar nunca. Tu padre te tiró al río pensando que te mandaba al fondo, pero Dios tenía el río trabajando en sentido contrario. Ciro no durmió bien esa noche, no por angustia, por algo parecido a la expectativa de quien empieza a entender que su historia no terminó aquella noche en el puente, sino que apenas comenzaba.